Bien, pues buenas noches a todos. Vamos a comenzar con nuestro programa en esta noche en busca de la verdad. Vamos a tratar el tema acerca del Día del Señor, un tema que es muy importante para nosotros poder descubrir, según la palabra de nuestro Dios, cuál es el día que nosotros debemos adorarle, si es el sábado o es el domingo. La semana pasada vimos acerca de cómo nuestro Dios ya había abrogado el Antiguo Testamento. Entre ellos, pues el día de reunión el sábado. Habíamos demostrado por medio de las Escrituras cómo ya desde Oseas se había profetizado el fin del sábado, y también pudimos ver cómo ahí en la carta de Corintios nos enseña de que este ministerio de muerte había sido ya quitado por nuestro Dios. Muchos de los pasajes del Nuevo Testamento nos hablan acerca de un nuevo pacto con mejores promesas, ya dado por viejo, dice lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Así que podemos entender que ya la parte del Antiguo Testamento no está vigente en nuestros días. Esto usted lo puede estudiar nuevamente ahí en el canal de YouTube, o puede ver aquí también en los programas que quedan grabados en Ustream, donde usted puede volver a repetir este programa acerca de los 10 mandamientos, y de esta manera usted va a poder comprobar que el sábado ha quedado ya abrogado por nuestro Dios. Ahora lo que vamos a demostrar en esta sesión de estudio es si el Día del Señor es el domingo, por qué es el domingo, y de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, cuánto dura el domingo, cuál es el tiempo de duración. Para algunos, como decíamos, puede iniciar el sábado por la tarde y termina el domingo en la tarde. Para otros, el domingo empieza a las 12 de medianoche y termina a las 12 de la noche del domingo, o sea, ya para amanecer el lunes. Así que estos son, digamos, las diferencias de opinión respecto a este mandamiento del Día del Señor, si es el domingo, y también la duración de él mismo. Así que vamos entonces a estudiar. Como dijimos, en la palabra de nuestro Dios se puede descubrir acerca de los mandamientos de Dios por 3 caminos. Lo que es el mandamiento directo es cuando nuestro Dios nos dice que sí, nos dice que no, nos dice haz esto, nos dice haz aquello. El mandamiento está muy específico. También podemos encontrar el ejemplo aprobado. Es cuando la palabra de nuestro Dios nos da por medio de la Escritura un ejemplo que podemos seguir para poder hacer lo mismo. El ejemplo que ha sido aprobado por los cristianos, a los cuales fue dirigido, ahí en el primer siglo. Y finalmente una inferencia necesaria es cuando, aunque no hay mandamiento, aunque no hay ejemplo, pero por 2 o 3 versículos podemos deducir que, alguna conclusión muy obvia, pero tiene que ser una conclusión específica, una conclusión necesaria. O sea, no puede hablar de más cosas. Cuando se infiere, la inferencia necesaria es que es el único camino por el cual se puede demostrar eso, y entonces eso queda, también como una enseñanza para nosotros. Más adelante vamos a dar ejemplos de esto que estamos diciendo ahora. Un mandamiento específico se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 10 y versículo 25. Ahí la palabra de nuestro Dios nos enseña a congregarnos. Dice directamente la palabra de Dios: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así que la palabra de nuestro Dios entonces sí nos enseña específicamente que debemos de reunirnos. Este es un mandamiento que no podemos violar. Aunque no hemos podido definir si entre el sábado o el domingo, lo que Dios quiere es que usted se reúna como cristiano, como miembro de la iglesia del Señor. Tiene la obligación de asistir a la iglesia. Este es un mandamiento directo que no podemos pasar por alto. Así que nuestro Dios sí nos enseña a reunirnos, pero la pregunta podría ser ¿cuándo? ¿Cuándo debemos reunirnos? Los primeros cristianos nos dejaban ejemplo de que se reunían. Esto lo encontramos ahí en 1 Corintios capítulo 11, dice el versículo 17 y 18. 1 Corintios capítulo 11, versículos 17 y 18 dice: pero al anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Así que el ejemplo de la palabra de nuestro Dios está en que estos hermanos se congregaban, dice ahí, como iglesia. Se reunían como iglesia para participar. Más adelante vamos a ver que es de la cena del Señor. Es como ellos se reunían, dice el versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan, el 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Versículo anterior nos dice que nos debemos de reunir para participar de esta cena del Señor. Así que el contexto nos enseña que la iglesia se reunía.
Y se reunía en un solo lugar, se reunía para participar de la cena del Señor. Podemos ir viendo entonces cómo vamos a ir infiriendo el día en el que ellos se reunían. Ya vimos que la iglesia tenía que reunirse. Hemos visto que la iglesia se reunía para participar de la cena del Señor. Ahora con otro versículo podemos descubrir cuál día se reunían como iglesia para participar de la cena del Señor o se congregaban como cristianos. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, en el capítulo 20 y versículo 7, dice así la palabra de nuestro Dios, Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Así que podemos ver entonces cómo la palabra de nuestro Dios va hilvanando un versículo con otro, y ahora podemos tener una inferencia necesaria. Los cristianos se reunían, los cristianos se congregaban como iglesia para partir el pan, los cristianos se congregaban como iglesia para partir el pan el domingo. Así que por esta inferencia podemos ver que en este día participaban de uno de los actos más importantes de la iglesia del Nuevo Testamento, que es participar de la cena del Señor. Así que por lo pronto podemos ver que la iglesia se reunía, las personas se reunían como iglesia para participar del pan. También lo hacían para participar de la ofrenda en el día del Señor, el día domingo. Dice ahí la palabra de Dios en Primera de Corintios, un texto que todos conocemos, ahí Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2, nos dice así la palabra de Dios: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Así que vemos entonces en la palabra de nuestro Dios cómo ellos estaban reuniendo. Dice ahí, o el Pablo les estaba dando un mandamiento muy específico, que recolectaran la ofrenda. Pero les da aquí la instrucción muy directa. Aquí sí está el mandamiento directo. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Así que podemos ver entonces cómo poco a poco, por medio de la palabra de nuestro Dios, vamos viendo que los cristianos del primer siglo nos dejaban el ejemplo para reunirse como iglesia el domingo, para participar del pan, y ahora también lo vemos que lo hacían cada domingo para ofrendar. Por lo tanto, vamos descubriendo que el domingo era el día de reunión, era el día en el que participaban de dos actos indispensables para los cristianos, como es la ofrenda y como es la cena del Señor. Quizá usted se preguntará, ¿por qué el domingo? ¿En qué momento cambió del sábado al domingo? Muchos quizás se hacen esta pregunta, y hay grupos religiosos todavía que siguen practicando la cuestión del sábado, reuniéndose los sábados para alabar y glorificar el nombre de Dios. Pero en la palabra de Dios, viendo esos ejemplos contundentes de los cristianos reuniéndose el día domingo, ya no más el sábado, a pesar de que Pablo quizá predicaba en las sinagogas, como algunos de ellos lo enseñan, pero Pablo iba a predicarle a los judíos, pero la iglesia como tal, el ejemplo aprobado que encontramos es reuniéndose el domingo. La primera relación que tenemos en la iglesia del por qué el domingo la encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Este fue el día que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Dice ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 1, dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Así que este primer día de la semana fue cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó. Por lo tanto, podemos descubrir cómo pues ese día se fue haciendo importante, dado que pues es el recordatorio de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo el primer día de la semana. También se apareció a sus discípulos por primera vez el día domingo. Dice ahí en el libro de Juan, capítulo 20, versículos 19, dice primero el 19: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Así que podemos ver cómo entonces Juan aquí describe que fue el primer día de la semana, el cual se presenta a sus discípulos, y ellos, pues estaban temerosos, dice ahí, pero se habían reunido, y ahí se aparece nuestro Señor Jesucristo este primer día de la semana. También en el versículo 26 nos dice que 8 días después, o sea, otro primer día de la semana, se volvió a enfrentar con ellos. Dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás.
Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Así que recuerden la historia, primero no estaba Tomás, después no le creyó y ahora sí está Tomás, pero fue en otro primer día de la semana cuando nuestro Señor Jesucristo se presenta ante sus discípulos. También fue el domingo, el día del Pentecostés, dice ahí en Hechos capítulo 2 y versículo 1. Nos dice así la palabra de nuestro Dios: cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes, o sea, todos juntos estaban ahí. Este día del Pentecostés caía en domingo, según nos dice en Levíticos capítulo 23. Vamos a Levíticos capítulo 23. Libro de Levíticos, en el capítulo 23 y versículo 16 dice la palabra de nuestro Dios: hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Así que al día siguiente del séptimo día es el primer día de la semana. Se contarán los 50 días. La palabra Pentecostés significa 50. Así que caía en el primer día de la semana, el día del Pentecostés, justamente el día que el apóstol Pedro se levanta y da su primer sermón. En ese día, como usted recuerda la historia, después de este hermoso sermón del apóstol Pedro, 3,000 personas se bautizaron, dando así comienzo a la era, por decir así, del reino, el comienzo del reino de nuestro Señor Jesucristo, y fueron añadidos ese día como 3,000 personas, añadidos a su iglesia. En Hechos capítulo 2 y versículo 41 nos dice esto que ya sabemos, dice: los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así que fue en un primer día de la semana que dio comienzo el reino de nuestro Señor Jesucristo por medio de estos 3,000 bautizados. Como ya leímos en Hechos 27, también nos da un ejemplo la palabra de nuestro Dios de que ellos se reunieron este primer día de la semana para partir el pan y de esta manera dejando un ejemplo para todos nosotros. Más adelante en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y versículo 10, encontramos la revelación del apóstol Juan. Él nos dice que fue en el día del Señor. Dice el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, dice en Apocalipsis capítulo 1 versículo 10, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Así que bueno, pues fue pasando el tiempo y entonces se conoció este día como el día del Señor, el día en el cual se habían reunido los cristianos, o se reunían para alabar el nombre del Señor. Esta palabra significa Dominus Dei, que es el día del Señor, el cual, bueno, pues así se le llegó a conocer ya. Y en ese día estaba el apóstol Juan orando, dice la palabra de Dios, cuando tuvo la visión de nuestro Señor Jesucristo. Así que podemos ver en las Escrituras cómo pues hubo mucha relación entre el primer día de la semana y la iglesia. Vemos ejemplos contundentes de los cristianos reuniéndose para alabar el nombre de nuestro Dios en este primer día de la semana. Así que estas son las razones por las cuales podemos nosotros estar seguros de que es el día domingo que nuestro Dios espera que nosotros nos congregamos. Basta ver el ejemplo claro de esta iglesia, que eso no vamos a encontrar en ningún otro versículo, un ejemplo tan específico como Hechos 27 o como Primera de Corintios capítulo 16 versículo 1 y 2, donde nos habla de la iglesia reunida para estos propósitos de adoración, como es la cena y como es la ofrenda. Bien, pues vamos a pasar rápidamente a otro aspecto de este día del Señor y vamos a hablar acerca de lo que es la duración. Como podemos imaginarnos, no es lo mismo el horario judío que el horario romano. El horario judío era diferente al que nosotros tenemos en nuestros días. Para ellos, el día comenzaba al finalizar, digamos, la tarde, o al ponerse el sol, estaba comenzando un nuevo día y transcurría toda la noche, todo el día siguiente, y después, al término de ese día, digamos, cuando se volvía a poner el sol, entonces acababa un día y comenzaba otro. Esto es, digamos, aproximadamente de 6 de la tarde a 6 de la tarde, pero sabemos que no es, digamos, exacto, dado que, bueno, pues muchas veces el sol se pone un poquito más tarde, un poquito más temprano, dependiendo la zona en la que nos encontremos, pero se necesita, digamos, esta cuestión para decir que el día termina, al menos en el horario judío, que el sol se está poniendo. La palabra de Dios les enseñó específicamente a los judíos a medir los días así. Esto es importante para nuestro estudio, ver cómo nuestro Dios les había ordenado precisamente que ellos guardaran el día sábado y les dio una duración, un límite específico en lo que ellos tenían que considerar como el sábado, que era de una tarde
a la otra. Ahí en el libro de Levíticos, donde estábamos hace un momento, Levíticos en el capítulo 23, nos dice la palabra de Dios, Levíticos 23 y versículo 32, dice: día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Así que el sábado estaba completamente establecido, muy específica las horas que iba a durar, de tarde a tarde. Esto comenzó, como ya sabemos, allá en el libro de Génesis, cuando nuestro Señor hizo el mundo, creó todas las cosas. Dice que fue la tarde a la mañana, es un día más. Esto ahí lo puede usted leer en Génesis en el capítulo 1 y versículo 5, la manera en la que nuestro Dios contó los días al principio de la creación. Allá en el mismo libro del Génesis, capítulo 1, versículo 5, dice: y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Así que el resto de la tarde, toda la mañana, y esto se convirtió en un día, según la palabra de nuestro Dios. Así que podemos ver cómo también en cuestión de la Pascua, ellos pues tenían esto también acerca de las 2 tardes. Dice en el libro de Éxodo capítulo 12 y versículo 6, Éxodo capítulo 12 y versículo 6, dice Éxodo 12:6, dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. O sea, abarcando de una tarde a la otra. Así que así la palabra de nuestro Dios dejó muy específicamente cómo debían tomar en cuenta ellos los horarios. Para nosotros a lo mejor puede ser un poco difícil entenderlo hoy en nuestros días, pero aquí les voy a presentar una gráfica de cómo ellos estaban mirando lo que era el horario. Cuando se habla acerca de la primera hora, la segunda hora, la tercera hora, aquí podemos entenderlo a través de pequeña imagen. Dice aquí en las 12 del día, o bueno, para nosotros ellos comenzaba a las 6, como ya dijimos, a las 6 de la tarde está terminando el día. Entonces la primera hora, la segunda hora, ahí está a las 7, a las 8, a las 9 de la mañana era la tercera hora del día. Después a las 12 era la hora sexta, a las 3 de la tarde era la hora novena, y así sucesivamente. Usted entonces puede ver en este pequeño reloj cómo es que ellos estaban manejando sus horarios en relación a lo que era el calendario romano, que era diferente. Digamos, el romano es igual que el nuestro, de 12 a 12, así es como lo manejamos nosotros, y así es como también lo manejaban en aquel entonces. Así que nosotros en la palabra de nuestro Dios podemos ver estas diferencias o estos contrastes entre estos horarios. Por ejemplo, vamos a descubrir ahí en la palabra de Dios cómo fue usado los 2 horarios. Dice en el libro de Juan, en el capítulo 19, un texto que acabamos de leer. Dice en Juan capítulo 19 y versículo 14, dice: era la preparación, discúlpenme. Si dice: era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Así que bueno, en el libro de Juan se maneja la hora sexta cuando se entrega a nuestro Señor Jesucristo a Pilatos para ser crucificado. Algunos ateos incluso han tomado esto como una contradicción en la palabra de Dios, pero hoy usted va a saber que no es contradicción, sino que simplemente son 2 manejos de horarios diferentes. Ahí en Marcos capítulo 15 y versículo 25 dice la palabra de Dios, Marcos capítulo 15 y versículo 25, dice así la Escritura: era la hora tercera cuando le crucificaron. Así que bueno, para algunos no concuerda, digamos, estas 2 expresiones, porque uno está hablando de la hora sexta cuando fue entregado. La hora sexta serían las 6 de la mañana. Cuando fue entregado para ser crucificado, así que podríamos ver la contradicción si no fue, digamos, si fuera el mismo horario, pero dado que Marcos estaba usando el horario judío, la hora tercera es las 9 de la mañana, así que es a las 6 de la mañana, esa era la hora sexta en el horario romano cuando fue entregado. 3 horas después, entonces fue crucificado, esto es decir, a las 9 de la mañana, y ahí pasó su agonía hasta que murió a las 3 de la tarde. Podemos entonces ver cómo la palabra de Dios usa los
los dos horarios. Hay muchos ejemplos y por eso estoy dando un poco rápido este tema, porque hay muchas escrituras que nos demuestran los diferentes tipos de horarios. Ahí en Hechos 2:15, una historia que usted conoce, cuando el apóstol Pedro pues se levanta hablando en lenguas, la gente pensaba que estaba borracho o estaba ebrio, y dice la palabra de nuestro Dios, dice: no puede ser que nosotros estemos en esta condición. Dice en el versículo 15 del capítulo 2 de Hechos, dice: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. O sea, nuevamente las 9 de la mañana. Por lo tanto, pues no los consideraban como una hora apropiada para tomar alcohol. Podemos ver entonces, usted va a descubrir en esos pasajes cómo los dos horarios eran usados a medida que, pues se iba el pueblo romano extendiendo y iban cambiando las costumbres también de los pueblos. El griego se iba haciendo ya el idioma universal, y también en cuestión de este lenguaje, o digamos en cuestión de este horario, se estaba también ya estableciendo en la mayoría de las ciudades. Por supuesto no en Jerusalén, dado que ellos seguían manteniendo todavía su horario específico. Así que podemos entonces ver esto. Vamos ahora a descubrir la parte importante y la que nos ocupa. Hasta ahora solamente quería hacerles notar que estos dos horarios son pues constantes en la palabra de Dios, se manejan los dos. ¿Se acuerdan cuando leímos ahí también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20? Lo leí hace un momento, capítulo 20 y versículo 19, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana. Ya para la noche, como sabemos, el día debió de haber cambiado, pero sin embargo la palabra de Dios dice que era el mismo día, en la noche. Entonces Juan estaba usando pues el horario romano al estar escribiendo este pasaje, dado que para él no cambió de día. Ya por la noche hubiera sido otro día, pero el primer día de la semana transcurrió, y siendo la noche del mismo día ya hubiese sido lunes. Sin embargo, Juan lo consideró el mismo primer día de la semana. Bien, pues vamos a ver el pasaje, como dijimos, que nos ocupa, que es Hechos 27. La palabra de Dios ahí nos enseña en qué horario ellos se reunieron y qué fue lo que hicieron en esa reunión. Voy a presentar las dos posturas que existe de la iglesia, digamos, de Cristo, no en la nuestra hay solamente una postura, pero son los dos pensamientos que hay. Mi trabajo en esta hora será ir en busca de la verdad, pero pues la decisión final es de usted como televidente, o de aquel que nos está escuchando. Usted tiene que tomar la decisión conforme a lo que estamos estudiando. Es muy importante para usted poder descubrir la verdad, y nuestro trabajo será simplemente mostrar las evidencias para que usted pueda conocer estos dos puntos de vista, y entonces usted pueda tomar la decisión más apropiada en su vida espiritual. Ahí en Hechos 20, versículo 7, volviendo a leer este pasaje, nos dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. La pregunta específica para nosotros en esta hora será: ¿esto sucedió bajo el horario romano o sucedió bajo el horario judío? ¿Cómo podemos nosotros descubrir esto? Vamos primero a analizar que todo haya sucedido bajo el horario judío. Esto, pues tiene mucho sentido al leerlo de esta manera, porque podemos explicar parte por parte, tal cual como, digamos, se puede enseñar. Aquí la contradicción en este pasaje, pero voy dando, digamos, los puntos y las observaciones que puede haber en este pasaje. Dice el versículo 7 que fuera el primer día de la semana. Ellos se reunieron el primer día de la semana y se reunieron, dice ahí, para partir el pan. Pablo les enseñaba y habiendo de salir al día siguiente. La cuestión sería, si se reunieron el sábado por la noche para partir el pan y Pablo tenía que salir al día siguiente, como verdaderamente lo hizo. Usted puede leer el versículo 11, dice: después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. O sea, él por la noche se reúne para partir el pan y por la mañana él se va. Entonces Lucas, él describe esto como el día siguiente. ¿Cuál pudiera ser la explicación para basarlo en el horario judío? Bueno, la alternativa aquí está, que ellos se reunieron posiblemente horas antes del sábado, es decir, que todavía era sábado, estaban reunidos ahí con el propósito de partir el pan, y entonces después participan ya de la cena del Señor entrando el domingo, y para ellos ya era el día siguiente. O sea, del sábado Pablo estaba ahí, y al día siguiente, o sea, el día del Señor, es cuando él
iba a salir. Esto, bueno, concordaría también con lo del versículo 11, donde dice que después de que subió, ¿se acuerda la historia de que Eutico ahí fue muerto por andar de dormilón? Ahí en el tercer piso, se duerme, se cae, y entonces todos interrumpen la adoración y van allá, lo levanta, el apóstol Pablo lo restaura y pues se cree que lo resucita. No dice la palabra de Dios, dice que estaba como muerto, no se sabe si desmayado o muerto realmente, pero bueno, finalmente lo restaura, todos gozosos suben, y dice la palabra de Dios, versículo 11, y partiendo el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Así que si todavía era domingo, bueno, pues aquí está partiendo el pan, y de esta manera lo estaba haciendo en el día domingo, y de ahí saldría para su viaje que estaba emprendiendo en ese momento. Así que bueno, pues este sería, digamos, el razonamiento para pensar que esta escritura fue basada en el horario judío. Ahora vamos a ver el razonamiento si fuera usado en el horario romano. Es importante ver el preámbulo primero antes de poder decir esto. Esta ciudad que estábamos ahí analizando es en Troas, es una ciudad gentil. No estaba cerca, digamos, de Jerusalén, ni estaba acostumbrada a los horarios de los judíos. Por lo tanto, podríamos nosotros pensar de una manera, digamos, clara, que ellos estaban viviendo bajo el horario romano, el actual, el normal, el que se le conoce, digamos, en nuestros días de 12 a 12. También podemos considerar que Lucas, bueno, pues también él no es judío, así que al escribir estas cosas también muchas veces usó el lenguaje, digamos, gentil, y usaba también los términos, o en este caso también en cuestión del horario, pues se piensa, por lo que vamos a ver ahora, que también estaba usando del horario romano. Dice, vamos a leerlo nuevamente, pero ahora en el pensamiento de que esto fuera el horario romano. Dice ahí, el primer día de la semana. En este caso estamos hablando ya del domingo. O sea, están reunidos el domingo. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Bueno, el apóstol Pablo tenía que salir al día siguiente. Si la iglesia ya estaba reunida el primer día de la semana, como dice este versículo, el 7, se reunieron el primer día de la semana, y Pablo tenía que salir el día siguiente, entonces literalmente tendría que ser el lunes, digamos el segundo día de la semana, para que pudiera ser el día siguiente. Esto implicaría que Pablo tendría que haberse quedado ahí hasta la tarde del domingo, o simplemente hasta el próximo lunes, si es que, digamos, implica aquí hablar de un nuevo día. También vemos una frase aquí muy específica respecto a la palabra medianoche. Esta palabra es solamente usado en el sentido del horario romano, ya que para los romanos hablar de la medianoche era el fin de un día y el comienzo de otro. Así que estaba hablando entonces aquí Lucas, y él estaba usando el horario romano, estaba especificando que Pablo estaba ahí con ellos por la noche, y que al siguiente día, o sea, al cambio de día, él tendría que salir. Esta teoría concuerda bien hasta que se topa con el versículo 11. Donde se encuentra un conflicto ahí, porque de alguna manera, si en el versículo 7 se reunieron para partir el pan, era domingo, entonces se alarga hasta la medianoche, cambia ya a lunes, y después el versículo 11 nos dice que después de haber subido y comió pan, entonces bueno, pues ya estaría participando en la cena del Señor el día lunes. Si seguimos con este mismo hilo de pensamiento. Sin embargo, como explican las personas, los comentaristas, muchos de los que leí para este tema, ellos consideran que ahí la palabra partir el pan en el versículo 11 ya no es la cena del Señor. Recordemos que es muy normal en la palabra de Dios que participaban de dos alimentos, uno llamado el ágape y otro era la cena del Señor. Ahí en 1 Corintios usted puede ver este elemento en el capítulo 11, precisamente Pablo le restringe sobre esta clase de trato, donde tenían la mezcla de la cena normal y la cena del Señor. Así que de alguna manera pudiera explicarse esto, ya dado que el versículo 7 dice que ellos se reunieron para partir el pan, y si ya estaban participando del pan, o sea, lo hicieron el domingo por la noche, después se diserta largamente, llega la medianoche, cambia al siguiente día, se convierte en lunes por la madrugada, entonces se cae Eutico, bajan, lo ayudan y suben, y en esa misma hora dice ahí que parte el pan y come. Si significa solamente comida literal,
no la cena del Señor. Bueno, esta teoría pues es válida, digamos, en ese aspecto. Si significa la cena del Señor, entonces no podría ser válida, dado que estarían participando el día domingo. Un ejemplo para que usted pueda ver que esta palabra de partir el pan no siempre significaba la cuestión de la cena del Señor, sino que también implica los alimentos en general. Ahí en Hechos capítulo 27, versículo 35 dice: y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Esto recordamos que fue en el tiempo del naufragio, cuando estaban ahí pues todos muy afligidos porque iban a morir, pensaban de esta manera, así que Pablo quiso darles ánimo, pues demostrándoles que hay que comer, los invitó también a comer, y por medio de esto, partiendo el pan, dice, y dando gracias, entonces fue que ellos cobraron ese ánimo. Así que bueno, pues estas son las dos vertientes en cuanto a este tema. La pregunta para usted será, bueno, pues ¿con cuál se queda? Hechos capítulo 20, versículo 7, ¿está en el horario judío o está en el horario romano? Si está en el horario romano, entonces quiere decir que el domingo, al menos en este pasaje, comienza de las 12 a las 12. Si está en el horario judío, implicaría que está en la tarde del sábado y la tarde del domingo. ¿Cuál es el problema de tener estas dos teorías? Bueno, los que consideran que puede ser, que debe ser de sábado por la tarde hasta domingo por la tarde, implica que después de la puesta del sol ya no se puede participar de la cena del Señor el domingo. Un ejemplo sería, por ejemplo, un culto a las 6 o 7 de la noche, ya no se consideraría, digamos, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero también existe la contraria, donde, bueno, pues considerando que podemos reunirnos el sábado por la tarde, pues para muchas personas les podría ser factible decidir reunirse el sábado por la noche, cuando ya termina el empleo, es un buen momento para entregarse a Dios y pudiéramos hacerlo, pero por alguna razón también nuestras conciencias no nos permiten, porque estamos acostumbrados a que el domingo comienza pues hasta el día, digamos a las 12 de la noche. Así que las dos posturas, como podemos ver, presentan un conflicto en nuestra conciencia, en nuestra manera de ver las cosas. Es importante que nosotros siempre tratemos de ir hacia la unidad sobre cada uno de los aspectos. Hay cosas que dividen a la iglesia del Señor y debemos buscar las cosas que no nos dividen. Este elemento, afortunadamente, tenemos la posibilidad de hacerlo de una manera segura, como se le conoce. Es decir, que usted puede reunirse a partir de las 12 de la medianoche hasta el domingo, a la puesta del sol. Ese sería, digamos, un horario normal, un horario apropiado, o podríamos decirlo simplemente en la luz del día, la luz del domingo, cuando usted puede reunirse de una manera segura, sin sentir que está cometiendo alguna violación, sin sentir que está fallándole a nuestro Dios. Y así podemos todos, como sabemos, mantenernos dentro de la palabra de Dios, sin afectar la conciencia quizá de otras personas, o tan solo nuestra propia conciencia, al reunirnos en un horario que no sentimos que sea el día domingo. Así que tome usted la mejor decisión que crea prudente. Lo que sí le exhortamos a que usted pueda tomar este camino de la vía segura, que usted pueda reunirse en el horario pues más apropiado, en el que estamos convencidos que es el día del Señor, y así se evitará cualquier clase de conflicto. De todas maneras, es bueno siempre estudiar la palabra de Dios, y como lo hemos hecho en esta noche, usted tenga elementos para ampliar su acervo cultural, pueda ampliar la palabra de Dios en su mente, y también pues cuando sea necesario pueda tomar decisiones que, aunque digamos a veces se puede esforzarse por mantener el equilibrio, en ocasiones las decisiones que tenga que tomar puedan ir más allá de lo que usted quisiera. Bueno, pues para eso hay que buscar la palabra de Dios y conocer qué es lo que podemos hacer. Así que esperamos en verdad que este tema haya quedado pues en su mente, haya quedado apropiado, para que usted pueda disfrutarlo y pueda pues entenderlo. Si usted tiene alguna duda, algún comentario, será un placer apoyarle por medio de nuestro correo, ya sea a través aquí del Facebook o a través del chat. Pueda también participar con nosotros en preguntas o en cualquier duda o comentarios. Así que bueno, pues vamos a finalizar. Primeramente vamos a ponernos en las manos de Dios para que así podamos terminar esta reunión, esta presentación, y ya después estaremos hablando acerca de las dudas y comentarios, que espero que como otras veces no haya ninguna y solamente nos vayamos directos hacia las anécdotas. Ya también al iniciar
estos comentarios, estaremos dándoles también una sorpresa a todos y cada uno de ustedes. Así que bueno, pues vamos entonces a comenzar con hacer primeramente la oración para que de esta manera podamos despedir esta sesión. Oremos al Señor para que nos dé sabiduría de la mejor manera a contestar las dudas que tengamos. Oremos a Dios. Padre Santo que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias por tus bendiciones y gracias por tu palabra expuesta en esta noche. Te pedimos, Padre, que nos des la sabiduría para elegir siempre lo mejor. Ayúdanos a encontrar la verdad siempre en todas y cada una de las cosas y así, Padre, poder transmitirla libremente a aquella persona que la necesita. Te pedimos por todos los oyentes para que les bendigas grandemente. Ayúdales, Señor, a hacer tu voluntad y a encontrar también siempre la verdad en todos los aspectos de su vida. Ayúdanos y consuélanos, Padre, a través de tu palabra y permite que podamos seguir siendo fieles. Todos, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.